nos aferramos, y ustedes tengan cuidado de poner lo que yo digo por encima de las escrituras, porque eso es idolatría. Porque me están poniendo como si yo tuviera, como si yo fuese infalible, una autoridad por encima. No, si yo digo algo que no está en las escrituras, usted se tiene que atener a lo que dice que la palabra, el Señor. Tiene que tener cuidado, y lo digo y lo repito, porque pasa. A veces ponemos a los hombres que enseñan las palabras a un nivel como si fueran infalibles. Y el único infalible es Dios. Y en ese sentido tenemos que tener cuidado, ¿ves? Como creyentes. Pero estamos hablando del llamamiento eficaz en el contexto de que es Dios el que hace eso, como lo mencionó el hermano Junior ahora. Es Dios, sí, pero también lo hace por mediación de, como dicen los hermanos, Él ha puesto dones, regalos de Dios a la iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y nosotros tenemos que ser, ¿cómo? balanceado. Por eso que la palabra dice que todo aquel que le añada o todo aquel que le quite será cortado. Sí, sí. Es bueno que se diga esto, porque yo he escuchado personas que dicen que ellos no tienen ni que estudiar las escrituras, que ellos se paran en el púlpito y esperan que Dios venga así. Ahora voy a hablar de parte del Señor. Abre la boca y yo te la llenaré. En el contexto, ese versículo significa que Dios te va a sustentar tus necesidades, y si tienes falta de alimento, Él te va a dar alimento. Pues yo me imagino que cuando el hombre abra la boca, le va a caer maíz, bistec, arroz. ¿Me entiendes? Porque el hombre abre la boca y tiene la necesidad, y la necesidad que Dios está diciendo: yo soy un Dios que provee, que yo estoy por ti, que voy a proveer para tus necesidades, cualesquiera que estas sean. A lo mejor no es una palabra, a lo mejor tú necesitas un sándwich porque no has comido, y Dios promete que no te va a dejar mendigar, que Él va a suplir tu necesidad. Amén. ¿Ves? Ese es Dios. Y por eso es importante que estas cosas se... Cuando usted tenga estas aclaraciones, usted las suelta. Otra cosa relacionada con eso es que hay movimientos de iglesias que no creen en los líderes, en pastores. Y esto es parecido a lo que yo estoy diciendo. Por eso es que traigo a colación el versículo, porque la verdad es que si Dios interviene, como dice el hermano, o sea, Dios prepara ese terreno, Dios pone la base y pone la palabra para que se hable de la palabra. Pero también utiliza lo que tú estás hablando, o sea, gente dentro de la congregación, maestros, pastores y todo eso, que son importantes, porque Dios los puso ahí, sí, para que la palabra de Dios sea enseñada. O sea, no es como a veces piensan algunos que como tú dices, ¿verdad? Se paran y dicen que Dios mate por ahí para abajo, porque si fuera así nos mataba, porque es demasiado el conocimiento de Dios. Si el Señor quiere impartirte algo, usted no ha notado que cuando Dios da una palabra, porque la Biblia habla de la palabra rema de Dios, Él por lo general no dice muchas palabras. Él dice lo que tú necesitas. Tú estás en una situación difícil, de momento te entra una desesperación, y viene el Señor y te dice dos palabras: No temas. no temas. Amén. Y cuando te sientes solo, vas por el camino y de momento el Señor se te acerca y te dice: yo estoy contigo. Amén. Y esa palabra es suficiente para que nosotros, ¿qué hagamos? Bueno, Señor, si tú estás conmigo, yo voy a caminar. ¿Ve? Yo voy a caminar, Señor, porque tú dices que tú estás conmigo. A veces nosotros quisiéramos que el Señor se sentara con nosotros y nos diera consejería por 4 o 5 horas. Y nos dijera: mira, lo que va a suceder es esto es así, asado. Y de momento al final de la consejería, ¿usted sabe lo que va a pasar? Usted no se va a acordar ni los primeros 15 minutos. Y el Señor, como lo conoce usted, Él lo lleva a usted paso a paso, día a día,
gracia en gracia para que día a día usted camine con Él. Se me cae. Eso es bueno. Eso es bueno. Ojalá. Yo espero que se le añadan como 5 hoyos a esta cojera. Hacia atrás, por supuesto. Para la aclaración. Bien. Hermanos, pero el texto, James, lee ese texto. Juan 6, 44, 45 y 65. Nadie puede acercarse a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Los profetas escribieron y Dios les enseñará a todos. Todo el que escucha al Padre y aprenda de él, viene a mí. Por eso les digo que nadie puede venir a mí si el Padre no le permite. Ok. Enseña entonces la Escritura ese llamamiento eficaz. Eso es un llamamiento que tiene que ir con potencia de Dios. ¿Qué pasa si el poder de Dios o el despertar de Dios no anda acompañado con las palabras? Ustedes no han escuchado personas que hablan la palabra y esta palabra no hace nada. No hace nada. Porque tiene que ir acompañado con algo. ¿Con qué? Con poder, con unción. Tiene que el espadachín de la palabra agarrarla y cortar con ella para que funcione. ¿Quién es el espadachín de la palabra? Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Dios es el único que puede coger esa palabra y hacerte en el corazón. Esto es lo que tú necesitas. Catángana, catángana, catángana. Y usa la palabra. Y posiblemente alguien está predicando la palabra. Y esa palabra con el poder del Espíritu Santo afectó a uno, a otro, en diferentes áreas. Según la necesidad del corazón de la persona y el trabajo que el Espíritu está haciendo. Así de efectivo y eficiente es el Espíritu Santo cuando la palabra la cura en su mano. Por eso la Biblia dice que es la espada de Antonio. Del Espíritu. La espada del Espíritu. Así que es importante que tú, como santo y santa de Dios, tengas una buena comunión con el Espíritu Santo. Que sea una relación íntima. Porque cuando hables la palabra en el poder del Espíritu Santo, cosas de Dios sucederán. Amén. Amén. Pero si hablas la palabra sin su aprobación, sin su apoyo, si Él no te vaquea, como dicen, estás, ¿qué? Estás gastando saliva. Es necesario esa unión. Las dos caras de una misma moneda. Bien. En 1 de Juan 2:24 al 25 también hablan de eso. En el versículo que se leyó, búsquenlo, 1 de Juan 2:24 al 25. En el versículo que se leyó digo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Qué está diciendo Dios? Si por casualidad hay un deseo en ti de ir al Padre, ¿quién lo pone? Yo. Si hay un deseo en ti de adorar, de buscar su presencia, ¿quién lo pone? Él. El que puede poner hambre en tu alma y anhelo por sus cosas es el mismo Dios. Primera de Juan 2:24, 25. Le voy a pedir a Víctor Lero. Vete. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. También vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Bien, habíamos estado diciendo que las personas que no son llamadas efectivamente por el ministerio del Espíritu y la palabra, no vienen a Él. Y cuando se les comunica la verdad de Dios y la reciben, hay un terreno que es terreno pedregoso y hay un terreno que es terreno con espinos.
Pero sucede algo en su vida que no le permite llegar hasta la meta. ¿Qué es? Cuando una persona está en un terreno de espinos, es una persona que tiene que un apego ¿a qué? A las cosas del mundo. Cuando una persona está en un terreno pedregoso, es una persona que es una persona emocional.